no es que a mí me van a callar o me van a sacar el video, es que yo tendré que asumir las consecuencias de lo que dije si se ha ido en contra Y de eso lo que podría debe generar ser. censura previa, obviamente, y control de los temas, sobre todo los temas de conflictos de grandes grupos corporativos que se autoatacan en diferentes plataformas dependiendo de sus intereses, y una parte importante que habla ahí también en los procesos de precampañas electorales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada. Víctor Gómez y esta servidora, halagados de sabernos en su compañía, esperando que hayan tenido un buen fin de semana en el feriado. Sí, porque hoy es un martes con sabor a lunes. Exacto, el no laborable por el Día Internacional del Trabajo. Efectivamente, martes con sabor a lunes. Así es como si fuera el primer día de la semana laboral, porque aunque sea martes, es el primer día que trabajamos esta semana. Y esta semana empezó caliente. Primero, esta mañana, el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández se dieron un abrazo y se levantaron las manos. ¿Quién se la levantó a quién? Esa es una buena pregunta, como para analizar una y otra vez. A mí me gustaría en estos momentos contratar una empresa encuestadora y decirle, por favor, sálgame y pregúntemele a la gente quién entiende usted que sale más beneficiado en términos políticos de esos dos líderes. Pero en sentido general creo que la sociedad sale ganando y se vio muy bien, fue espontáneo, fue orgánico y creo que demuestra un clima de colaboración entre líderes políticos en un momento en que la nación necesita de que más que nuestras diferencias nos abracemos en nuestras coincidencias. Justamente porque pueden estar en lugares opuestos políticamente hablando, Claro. pero cuando se trata de temas que impactan al país, por ejemplo, como la crisis haitiana, entre otros, la sociedad, como dices tú, espera que haya una avenencia, una mirada común Claro. en procura de soluciones que necesitamos como nación. Como usted y como yo, por ejemplo, que a usted le gusta Mozart y Tchaikovsky, y a mí me gusta otro tipo de mambo. No, a mí me gusta el merengue, me gusta la salsa, Sí, pero me no le gusta gusta algún tipo de reggaetón que tiene ¿Usted, letra usted ha escuchado a Bad bien. Bunny diciendo que me gustaría ¿Quién? haber tirado más ¿Quién? fotos? No. Víctor, Debí vamos a tirar ponernos más fotos. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos Bad Bunny. serios. Mira, a propósito de perdamos el ponernos tiempo serios, ahí. la ley de expresión y difusión del pensamiento con un nuevo Justamente. proyecto de regulación. Justamente, yo creo que es interesante el producto de lo que ha salido de esa comisión que se conformó cuando el proyecto fue anunciado el año pasado y generó obviamente muchas reacciones, mayormente en contra, con muchos temores. Esa comisión se conformó, estaba compuesta por académicos, abogados, periodistas, entidades, fue una consulta además con organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Organización Nacional de Naciones Unidas, entre otros, en procura de que al Congreso llegara precisamente una pieza lo más pulida posible que respetara los derechos, la libertad de expresión y demás. No deja de estar generando todavía mucha controversia. Hay miradas encontradas porque, por ejemplo, el pasado viernes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, que es un funcionario muy decente, muy correcto, que siempre le gusta buscar armonía entre las distintas posiciones, se presentó al despacho del presidente del Senado, el senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, e introdujo la pieza en representación del Poder Ejecutivo. Entonces, José Peguero, por ejemplo, encendió las redes sociales diciendo que eso es una ley mordaza, que eso no puede ser, y lo vamos a tener esta noche compartiendo aquí con nosotros, mientras que Graimer Méndez, que es muy amigo de Nanfis Rodríguez, que es el abogado que trabajó en la comisión junto con Eric Raful y con el doctor Hermógenes, pues tiene otros puntos de vista. Entonces vamos a ver, también el presidente de la Sociedad de Diarios, nuestro buen amigo, el director del periódico El Nuevo Diario, don Percio Maldonado, se ha pronunciado a favor del proyecto. Hay que decir que también tenemos esta noche a Miguel Otañez, quien es comunicador, es docente y quien además trabaja pues la comunicación y perfil de líderes políticos. Pero efectivamente, Perdóname, ¿tú sabes dónde que yo creo que, y ahí bailamos tú y yo, tú sabes dónde que yo creo que está el kit del asunto, para decirlo en un término periodístico? Que una cosa es regular a la generalidad en el uso
de las informaciones, los fake news, las informaciones falsas, la difamación, la injuria. Y otra cosa es querer regular a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores, ya sea también porque a través de distintas plataformas, porque es la primera vez que entra dentro de un proyecto de ley, plataformas digitales como YouTube, las redes sociales, etcétera, porque cuando la ley de expresión y difusión del pensamiento se aprobó, no existía nada de eso. Nada de eso. Pero es que hay que ir a los detalles y en general luce que no hay una mordaza como tal. Pero bueno, los invitados también hablarán de eso. Pero Claro. vamos a dar la introducción con esta entrevista que se le hizo justo hoy a Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Así es, veamos. Estas son algunas de las razones que explican por qué es necesario reformar la actual ley sobre difusión del pensamiento y libertad de expresión. Este proyecto se ha redactado tratando de actualizar esa ley 6132, que es, en el caso de República Dominicana, de 1962, adoptada por el entonces Consejo de Estado que encabezaba el presidente Rafael F. Bonelli, que la adopta en un decreto ley, pero que es una especie de fragmento de una ley francesa del siglo XIX, de 1800 y tanto. Por tanto, como comprenderán, es una ley doblemente vieja. Lo es aquí y lo es ya en Francia, que tiene todo ese tiempo, para regular la comunicación, que desde el siglo XIX para acá el cambio ha sido extraordinario, sobre todo por el desarrollo de la tecnología. Entonces esta ley incluye todo el ecosistema digital con que hoy vive el mundo moderno. Trata de hacer una ley para responder justamente a esas realidades virtuales. Por tanto, yo creo que esta es una ley que va a fortalecer el derecho de la libre expresión, el derecho al ejercicio de un periodismo responsable, de un periodismo estable, garantizada las fuentes periodísticas también, que es algo que se consagra. Dentro de las novedades que posee este proyecto de ley se encuentra el de garantizar como un derecho el acceso al Internet. Es una ley que incluye, y en esto hay que reconocer que el Estado está asumiendo esa responsabilidad también, el compromiso de promover el acceso de la población a la Internet como un requisito, un derecho ya hoy fundamental de la población, por todo lo que implica. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la y de hecho así se considera desde Naciones Unidas, que los gobiernos tienen la responsabilidad de promover que la gente tenga acceso a esa comunicación planetaria. Y este proyecto incluye esa responsabilidad y de alguna manera al presidente someterlo, pues también hace que el Estado asuma esa responsabilidad. Y aunque el director del Nuevo Diario, Percio Maldonado, nunca explicó por qué razón cambió su percepción de ese proyecto de ley, el cual en un momento llegó a calificar como mordaza, lo cierto es que es necesario que se actualice ese marco legal establecido en el año 1962 para poder establecer límites y responsabilidades al ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana. Ya están con nosotros nuestros invitados y les damos la bienvenida de izquierda a derecha a José Peguero, periodista y director, fundador de En Segundos, a Miguel Otañez, quien es comunicador social, docente y asesor en el diseño de imagen y comunicación de líderes de alto perfil. Y por supuesto a Graimer Méndez, quien es un comunicador amigo mío también, con el que hay que tener cuidado con el de Caqui. En análisis social y político. Con el de la izquierda, Lice, ten cuidado con el de la izquierda. Nos vamos a poner serios, discúlpenlo. Pero tú te crees que está dejando que estoy. Ese es un kamikaze, José Peguero. Pero, óyeme, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no había salido del Senado el viernes. Ajá. Él no había salido, no estoy relajando, él no había salido del Senado el viernes. Cuando José Peguero empezó a tuitear y a subir, yo no sé, parece como que él tenía el proyecto antes de él. Bueno, esta es su mirada, pero esta es la gran oportunidad de plantear aquí cuál es la mirada de José. Bueno, la mirada es que esto es más profundo de lo que ahora mismo nosotros podemos observar. Se trata de una regulación que viene a controlar y su enfoque principal vienen siendo las redes sociales de la República Dominicana.
Entonces, en medio de esa regulación no se da acceso a un tercero imparcial, como lo tenemos ahora mismo, bajo la legislación actual. Dígase, tenemos leyes que rigen lo que tiene que ver con el delito electrónico en la República Dominicana. Tenemos leyes que protegen a la niñez, como es la ley de la propia imagen. Y tenemos otras que también pues buscan la manera de que sean sancionadas la injuria y la difamación en el país. Todo eso está contemplado. Pero esta ley llega, y yo lo expreso de esta manera, como un caramelo envenenado, porque te eliminan lo que tiene que ver con asuntos vinculados a la prisión y cualquier otra corrección que se aplica con la antigua ley que data de 1962. Sí, porque elimina la parte de prisión. Elimina esa parte. Lo deja en responsabilidad civil. Claro, pero ¿qué ocurre? administrativa. Pero deja la puerta abierta a que desde las entrañas de las propias redes sociales llegue la moderación. Y la moderación en algunos campos que quedan de manera subjetiva, utilizando conceptos, perdón que lo tengo aquí anotado, como daño cierto, interés público y dignidad humana, que no se definen y no se desarrollan sobre qué representa cada una de esas cosas, y en ese campo cualquier cosa puede ser utilizada para silenciar, para limitar una cuenta o para justamente sancionarla. Por ejemplo, yo que tengo una postura clara y firme con lo que tiene que ver con la migración del país, en un momento dado lo que yo exponga puede ser considerado como un discurso de odio, y eso será motivo suficiente para que yo sea sancionado, incluso sin yo tener la oportunidad de defenderme, aunque hablan de un proceso de apelación que está contemplado en esta pues pieza legislativa, pero realmente no abarca únicamente a los medios de comunicación como tal, sino a todo el que ejerza opinión pública en las redes sociales del país. Pero no limita la opinión pública. Lo que busca es de alguna manera protegernos a todos en sentido general. Te limita porque tú automáticamente te vas a autocensurar de lo que tú puedas decir por temor a que una comisión te anteponga una sanción. Y una sanción que quedará allí registrada, que moralmente también te va a condenar en el futuro como comunicador o como ente social. Lo que pasa es que me pasé, yo creo que José se pasó el fin de semana largo entero leyendo y anotando, porque él me mantuve dándole seguimiento a sus publicaciones. Lo que pasa es que José hace una crítica. José creo que hace como una especie de símil entre lo que antes era la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y lo que ahora propone este anteproyecto de ley, con la conformación de un órgano que regularía lo que son las expresiones, incluyendo las redes sociales. Pero entonces yo te pregunto, José, ¿qué hacer? Porque evidentemente, y creo que tú vas a estar de acuerdo con eso también, que hay que regular, hay que ponerle coto a un libertinaje desenfrenado que hay en las redes sociales, con fake news, con abuso de imágenes, con memes, con montajes y con campañas que tú sabes que a través de los bots, tú mismo lo has criticado, que muchas veces lo hacen para desinformar o para querer. Si tú no estás de acuerdo con esa forma de regular, ¿cómo tú entiendes que pudiera mejorarse la pieza? Eso se pudiera mejorar con una propuesta donde no se deje únicamente al gobierno de manera unilateral para que elija quiénes deben trazar las pautas y las directrices del uso de las redes sociales. La nueva Doña Zaida 2.0. Entonces tiene que existir un tercero imparcial, y en este caso, cuando se habla de que se habla de una comisión que será nombrada el Instituto por Nacional de Comunicación. Claro, INACOM. entonces ahí actúa una terna que la propone el presidente de la República Dominicana. Y la aprueba o rechaza el Congreso. Pero claro, entonces ahí está el detalle. ¿Qué ha pasado a nivel institucional y cómo está el ordenamiento actual que tenemos en la República Dominicana? ¿Cómo están conformadas las altas cortes? ¿Cómo está conformada hace poco la Cámara de Cuentas? Todo el mundo sabe que cuando hay una terna y el presidente somete entonces, los tres nombres, que está arriba ese. ¿A quién? Entonces, eso que se nombre va a entrar en contradicción con lo que diga el gobierno, con lo que de antemano está planteando. Miguel, un año después que fuera anunciado el proyecto, con toda la controversia que generó en su momento, es cuando la comisión que fue conformada, muy precisa en función del perfil de quienes estaban en cuanto a sus oficios. Hablábamos de académicos, periodistas, abogados, o organismos relacionados con el tema, ¿verdad?
propone la pieza o entrega la pieza, ¿no? ¿Usted cree que, partiendo de lo que expone José, ese mismo perfil de personas permitiría que ese instituto, digamos, fuera en contra de la libertad y los derechos de expresión que se han logrado hasta hoy? Lo que pasa es que en países de democracias imperfectas y debilidades institucionales siempre hay un miedo al gancho. ¿En qué sentido? Bueno, en efecto, la terna viene del Poder Ejecutivo. Por lo regular, el Poder Ejecutivo en nuestro país históricamente ha tenido mayoría en el Congreso, lo que no quita que sea un clavo pasado, como dice por ahí, ¿quién va? Entonces, es mucho el poder que se le está dando al INACOM desde ese punto de vista. Ahora bien, también hay que ver otra mirada, a propósito, ¿verdad?, que es la de las plataformas. La ley tiene un punto luminoso, aunque a veces puede confundir, que es la transparencia en los algoritmos. Las plataformas, en teoría, tienen que decir cuál es el criterio que utilizan los algoritmos para eliminar, para censurar ciertas cosas. Y también están los algoritmos de selección. Perdón, que tú y yo sabemos que ellos no van a tener jurisdicción sobre eso, porque ¿cómo tú le vas a pedir a Instagram, o cómo tú le vas a pedir a YouTube, o cómo tú le vas a pedir a X que te Ni se lo van a entregar tampoco. No, exacto, ni a TikTok. Lo primero es entender cómo el INACOM va a regular todo el ecosistema mediático de República Dominicana en el contexto que nos encontramos. O cómo tú vas a cómo tú vas a evitar que un video que haya hecho una persona en una red social X o en cualquier red social pueda ser suspendido en su transmisión. La Unión Europea, que tiene un modelo que es el que más asemeja a lo que podemos llamar como el ideal, porque ningún país tiene el ideal, que tiene un modelo de corregulación multiactor, donde le dice a todos los actores, señores, vamos a corregular, es decir, vamos a hacer protocolos, vamos a hacer procedimientos y todos vamos a asumir una responsabilidad. Yo hablaba del tema de los algoritmos, pero las plataformas tienen la discrecionalidad, por ejemplo, la mayoría están en Estados Unidos. ¿Y qué dice Estados Unidos? No, eso es empresa privada, crea tus políticas. En el caso de el nuevo ejercicio de la libertad de expresión, se hace en entornos privados, como son las redes sociales. Y ellos tienen su política muy a discrecionalidad. Entonces, otro factor, ¿cuál es? Que se deja fuera y tiene que quedar implícito desde mi punto de vista, es la alfabetización mediática y la alfabetización digital, para que el ciudadano pueda, o los actores puedan agotar el debido proceso que dice la propia ley. ¿Cómo una persona entiende cuál es el debido proceso que tiene que agotar para reclamar? Quizás José, que tiene muchísima experiencia en el tema, pueda hacerlo. ¿Cómo puede apelar un ciudadano que le han limitado un contenido? Pero ahora mismo no sabemos cuál es el criterio que utiliza Facebook, que utiliza Instagram, para darme una información que otro ha publicado. Le voy a poner un ejemplo. Si ahora mismo el presidente de la República va a hablar, este programa es interrumpido. Pero en las redes sociales me puede aparecer ese mensaje 3 días después, cuando quizás la catástrofe pasó. Entonces, esa parte quizás es un punto luminoso. Lo que no me queda claro es cómo el INACOM va a lograr eso. A lograr eso con esas grandes plataformas, porque Estados Unidos no ha podido hacerlo del todo. La Unión Europea tampoco ha podido hacerlo del todo. Acordémonos, Miguel. Eso está en los artículos finales de la ley, por cierto. Graimer, quería ir contigo en ese punto de lo que señala Miguel Otañez. Recordemos que en el año 2020, en el 2021, ya después que Donald Trump perdió las elecciones del entonces presidente electo Joe Biden, el 6 de enero del 2021, con el tema de la marcha en Washington y el asalto al Capitolio, a Trump le cerraron su cuenta en ese momento no era X, en ese momento era Twitter, y también de Instagram. Después ya la cosa cambió, pero en ese momento se lo cerraron. Graimer, para conocer tu mirada sobre este tema, ¿puede ser considerado eso como una mordaza, como una censura? Bueno. Y estamos hablando del presidente de Estados Unidos en ese momento. Sí, vamos por parte. Desde el principio este gobierno ha tenido la intención manifiesta de regular el tema de los medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, mi senadora, que es la senadora de Bauruco, Melania Salvador, sometió un proyecto al Congreso para controlar y regular los medios de comunicación y las redes sociales. En ese momento se le llamó Ley Mordaza. Agonizó en el proceso porque fue de contenido muy agresivo en cuanto a la regulación y el control de la opinión pública y la opinión publicada. Bueno, eso se abortó. ¿Hay quienes dicen que eso le costó la senaduría? Bueno, y además entonces viene luego la ley del DNI, que en principio tiene valores reconocibles desde el punto de vista
de la centralización de la información de inteligencia de un Estado. Esa parte va bien, porque aquí los servicios de inteligencia están repartidos en los J2 y A2 y todos los dos de todas las diferencias interagenciales militares o de investigación. Entonces, hasta ahí, digamos que eso iba bien. Pero entonces tenía el artículo 11, dentro de esa ley del DNI, que obligaba a nosotros los comunicadores, a los directores de medios y a los medios, a entregar la fuente el origen de su fuente informativa, por lo cuanto revela deontológicamente, viola deontológicamente un tema ético profesional. Cosa que no está contemplado en este proyecto. Vamos por parte. Este nuevo abordaje tiene, yo les reconozco en todo lo que leí, tiene mucho contenido de derecho positivo cuando se dirige a la protección de ciertos sectores vulnerables de la sociedad, en particular, por ejemplo, el tema de los niños y adolescentes, vamos a decir que sí. Y la dignidad humana. Claro, la dignidad humana, el derecho al buen nombre, todo eso, pero ese aspecto está regulado en la judicatura ordinaria, que quien sea violentado en su buen nombre, en su buena imagen, lo que sea, tiene derecho a demandar y los tribunales deciden. Entonces, con relación a ese punto específico del tema de Donald Trump, las redes sociales son multinacionales, internacionales. No hay manera de un ángulo jurídico local regularlas, emprenderla jurídicamente contra ellos. Correcto. No hay manera. Entonces, hay un articulado ahí que dice que cuando una plataforma, una red social tenga el 10% de todos sus seguidores sean de origen dominicano, tendrán la obligatoriedad, según este proyecto de ley, de entregarle al servicio del Estado Dominicano esa data, esa información. Eso no va a ser posible. La ley de influencer de España, que es una de las recientes intentos de regular los contenidos en las redes sociales desde el punto de vista de la agresión o fake news, falsedad en información o en deterioro de otras personas, de otros grupos. Aquí se mueven muchos intereses de grupos sociales corporativos. Sin duda. Y temas de comunicación, y temas de índole política, de dañar imagen y demás. Y todos los días la publicidad y las consultorías y todo lo que tiene que ver con inversión publicitaria y mercadológica está trasladándose más hacia la parte digital que hacia las medios tradicionales. Entonces, Correcto. yo le voy a poner un ejemplo. Cuando las redes sociales no existían, que las sociedades tienen que llegar a acuerdos éticos, morales, de contenido, con los que intervienen en algunos aspectos. Cuando yo voy a decir esto y no existían las redes sociales, hubo un fenómeno llamado Tego Calderón en toda Latinoamérica de origen puertorriqueño. El Abayalde. El Abayalde. Cuando Tego Calderón barrió en la conciencia crítica de la infancia, de los niños, los adolescentes y los jóvenes, no podía el gobierno puertorriqueño contener ese consumo, porque no hay manera. Y no había redes sociales cuando eso todavía. ¿Qué hizo la autoridad, el Ministerio de Cultura, Educación y demás? Sentaron a Tego Calderón en una mesa de trabajo y le dijeron, nosotros no podemos pararlos, usted es una realidad. Pero bájele algo. Ahora, ¿usted cree que es justo? Mire, esto y esto. Usted está influyendo de manera... Es el país que usted quiere construir. Bueno, el tema es que yo creo... Aquí habría que sentar a mucha gente. Faltarían banquillos. No habría dónde, en el Olímpico habría que llevarlo todito. Yo lo que estoy diciendo es que mediante la coerción y la violación de derechos no va a ser posible. No, Este proyecto de ley. Una pregunta a los tres, pero me gustaría empezar por José. ¿Es este proyecto de ley, digamos, un termómetro que evidencia una diferencia de regulación entre los medios tradicionales, que han sido lo que desde la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento han estado regulados, y los nuevos medios, las nuevas metodologías de comunicación, las redes sociales, los periódicos digitales, YouTube, Facebook, Instagram, X, que entonces ahora entran en la regulación para quizás medir a todos por la misma vara? Que aquí también subyace un tema de negocios.
Antes era muy fácil para el empresariado controlar la opinión pública y colocar a quienes fueran afines a sus intereses. Claro, 3 canales, 4 emisoras. Ahora exacto. es muy difícil, ya ese monopolio se rompió. Y aquellos que hicieron grandes inversiones y también obtuvieron grandes riquezas a través de los medios de comunicación, hoy se ven amenazados por plataformas alternativas que con menos inversión están logrando igual o más alcance que ellos. Entonces esto también entra en juego, porque la publicidad también se tiene que repartir en un pastel mucho más amplio. Y eso subyace también en esta narrativa de que es donde se quiere buscar y aplicar pues control. Yo estoy de acuerdo con que hay muchas cosas aquí que nos repugnan, que hay muchas cosas ciertamente desagradables, pero no podemos utilizar ¿Te refieres, perdón, la práctica en las plataformas digitales y redes Sí, en las sociales? plataformas digitales. Hay muchas cosas que nos repugnan, claro, que son desagradables, pero por un grupo al cual a lo mejor el gobierno de turno y el pasado le tuvieron miedo, no se puede aplicar una medicina para todos. Yo creo que aquí las cosas tienen que comenzar a llamarse por su nombre y no aplicar sanciones a todos que nos vayan a perjudicar en materia democrática. ¿Por qué? Porque al momento, por ejemplo, mira esta pequeña observación en cuanto a las sanciones desproporcionadas. Las sanciones por infracciones graves, suspensión de transmisión de hasta 90 días y multas elevadas podrían ser utilizadas para presionar a medios independientes o plataformas digitales, incentivando a la autocensura para evitar repercusiones económicas o administrativas. Yo pensé, José, que tú te ibas a ir, y Miguel creo que lo tocó ahorita, a la impracticabilidad de este proyecto. Hay cosas, Lisette, que te juro que estoy de acuerdo. Exacto. Yo te juro que estoy de acuerdo y me gustan muchas de las iniciativas que presenta el proyecto, pero me pregunto cómo se va a materializar, cómo lo van a aplicar. Eso, por ejemplo, que acaba de expresar José. Imagínate que persona X saca un canal de YouTube y difama a José Peguero. Dime cómo el INACOM, explícame cómo el Instituto Nacional de Comunicación, que crea este proyecto de ley, va a llamar a YouTube y le va a decir, mira, el canal de esa persona X que acaba de difamar a José Peguero, túmbame eso, sácame eso. No, es que no va a funcionar así. Es que habrá un acuerdo de Estado-plataforma, lo que no existe en la actualidad, y es donde esto quiere llegar. Un acuerdo de Estado-plataforma. Y ahí entonces sí será una especie de puerta trasera donde de golpe y porrazo, si tú incumpliste, ya ellos pueden solicitar a YouTube o a cualquier otra plataforma digital que te aplique la sanción inmediata. Me gustaría leer un par de párrafos de un artículo que ayer publicó Nanfis Rodríguez, sí, que me merece muchísimo respeto. Que fue de los que trabajó, él es el que coordina la comisión. Precisamente, dice aquí, y cito, no existe en el proyecto de ley sometido al Congreso ninguna disposición que otorgue potestad al Instituto Nacional de Comunicación para eliminar contenidos en plataformas digitales, ni obligar a los medios de comunicación a colaborar con los entes estatales. El principio más cardinal del proyecto de ley es el que enuncia que, y abre comillas, la libertad de expresión incluye los derechos a no ser molestado por sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Entonces, no es que a mí me van a callar o me van a sacar el video, es que yo tendré que asumir las consecuencias de lo que dije si se ha ido en contra de lo que Y eso podría generar censura previa, obviamente, y control de los temas, sobre todo los temas de conflictos de grandes grupos corporativos que se autoatacan en diferentes plataformas dependiendo de sus intereses, y una parte importante que habla ahí también en los procesos de precampañas electorales, que dice que cede a la Junta Central Electoral todo el control de las diferentes plataformas de contenidos y medios audiovisuales y redes sociales, porque esta ley está dirigida básicamente a las redes sociales, básicamente. Dice que con la pre-campaña, pero la pre-campaña para fines de la ley en el año del 27, en octubre del 27, es decir, que de octubre del 27 hasta las elecciones del 28, eso va a estar en control de la Junta.
¿qué control va a tener la Junta de nada, de ninguno de esos asuntos, cuando su interés, por mandato de la Constitución y la ley, es atender el tema del proceso en sí electoral? Entonces, dice el propio proyecto de ley que el INACON seguirá regulando de manera ordinaria el resto de la colocación. Pero ¿cómo tú distingues? ¿Cómo tú vas a distinguir un mensaje de otro cuando hay múltiples maneras? Este proyecto de ley también establece que los medios de comunicación van a tener que establecer con claridad meridiana a su audiencia qué es información y qué es opinión. Hoy, ¿dónde está la raya? Entonces, yo creo que esta ley, a nuestro buen amigo Nanfi Rodríguez, a quien le creo buena fe, es un gran profesional, creo que esto tiene que llevarse, inclusive a nuestro buen amigo don Percio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios. Yo creo que esto amerita realmente una revisión profunda de muchos aspectos que realmente viene a intervenir y a generar quizá, muy probablemente, censura previa. Pero además, yo tengo unos datos aquí para ofrecerlo más adelante, de toda la desatención del Estado Dominicano en la brecha digital. Usted no ha resuelto un montón de problemas en materia de analfabetismo digital, no ha resuelto un montón de problemas en materia de alfabetización digital y todo lo que tiene que ver con el abordaje de estos temas. Le voy a dar algunos datos. ¿Por ejemplo? Le voy a dar algunos datos que puse a hacer la tarea. Y sobre todo con el 2% que se nos cobra a todos los que utilizamos medios de comunicación y que todos pueden ver en sus respectivas facturas. Las facturas. El 2% del CDT, pero en lo que lo busca, por ejemplo, en este proyecto se utilizan palabras que serán utilizadas como restricciones, términos como seguridad nacional, orden público, moral pública, ofensa al honor, protección a la juventud, lo que podría limitar expresiones incluso artísticas o políticas en espacios culturales. Oiga, qué cosa tan anacrónica tiene este proyecto de ley. Que antes de publicar una película, una obra de teatro, usted tiene que llevarla al INACON para que el INACON le certifique en qué rango es que va. Y por eso es muy anacrónico. Pero eso es decimonónico. Agregar otro punto, por ejemplo, los medios de comunicación, muy específicamente los diarios, históricamente han tenido una figura que es el editorial. Según la ley, si yo me siento agraviado por ese editorial, yo puedo mandar una carta al medio para que me diga quién lo escribió. Eso también puede servir de censura previa. Pero también, cuando habla de la figura del director del medio, dice que tiene que vivir en República Dominicana. Y si yo me voy para Suiza y tengo un portal, ¿qué van a hacer? ¿Me lo van a bloquear aquí en República Dominicana? Porque yo no vivo aquí. No, y dice además que si te vas, tú no puedes dirigir una plataforma desde otro país. Desde New Jersey, por poner algo, porque tú tienes que estar aquí. Y si tú no estás aquí, tú tienes que dejar a alguien que sea representante. Y que se va a hacer responsable. Oigan esta brecha digital. ¿Tú te imaginas el espía, perdón, si el espía de Diario Libre, ¿a cuánto entonces estaría metiendo preso de lo que escriben anónimo ahí en ese artículo? Me imagino o mandando a buscar para que le digan quién fue que escribió hoy. Mira, el espía de Diario Libre acaba de decir esta cosa. ¿Cuál fue que lo escribió hoy? Me imagino que es buscando tener a un ente jurídico al cual sancionar, ¿verdad? En caso de que sea necesario. Pero en un mundo globalizado como el que vivimos, en realidad eso a priori luce absurdo. Mi querida Lice, es casi impensable ya. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, disculpa Graimer, porque la libertad de expresión tiene un límite hasta que lastima el derecho de alguien. Exacto, hasta no violar otro derecho que también puede ser fundamental. Por ejemplo, el derecho a la fuente, la cláusula de conciencia, que la propia ley lo cita. La presunción de inocencia. Exacto, a no ser molestado por una opinión. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional ahora con el tema de los nombres a las operaciones, da una serie motiva la sentencia. Oiga este dato, don Víctor. En el 2024, el Instituto Indotel elevó la velocidad mínima de banda ancha fija de 4 megabytes por segundo a 30 de bajada y de 1 megabyte por segundo a 10 de subida. Sin embargo, oigan esto, la velocidad promedio real de descarga en el país es de apenas 33.5. Ahora, considerablemente inferior a los otros países latinoamericanos como Chile. Oigan cuánto tenemos nosotros, 33.5. Oigan cuánto tiene Chile, 279.
Oiga cuánto tiene Brasil, 183. Oiga cuánto tiene Perú, 191. Y nosotros apenas 33.5. Lo cual además figura entre los 35 lugares del mundo en velocidad de internet. La cobertura de banda ancha fija alcanza solo. ¿Sabe lo que significa eso? Banda ancha fija en nuestro país, el que va directo por fibra óptica, que garantiza la estabilidad de la calidad. Solo apenas tenemos el 11% de los hogares cubiertos con eso. Es decir, Sí, estamos bastante atrasados es en ese decir, sentido. usted, dice Nanfi Rodríguez, mi querido amigo Nanfi Rodríguez, dice en la introducción del proceso que esto viene, que esta ley viene a proteger los derechos de los usuarios en entornos digitales. ¿Cómo que lo viene a proteger si el Estado no ha garantizado el mínimo proceso de derecho de acceso que está declarado ante las Naciones Unidas del Internet como un derecho fundamental? Pero también para eso está Indotel, es su competencia de Indotel también. Sí. Su competencia de Indotel. Sí. Es bueno que el público lo maneje. Yo creo que hay un punto claro y es que hay que tener cuidado con que esta ley no entre en la sobreregulación y caiga en la inacción. Ha pasado incluso con una ley que se aplaudió mucho, que es la que crea el Intran en República Dominicana. Mucha gente pensó que el problema del tránsito se iba a solucionar. Sin embargo, ¿qué pasó? Años después estamos discutiendo si vamos a poner el precio real a la multa. Tenemos un problema aún mayor del tránsito. Entonces tenemos que tener cuidado con no apostar una ley que desde mi punto de vista este proyecto es más para la discusión que para la aprobación. Y muchos aspectos de la ley de Intran, buen ejemplo, todavía no se están aplicando y han sido difíciles de implementar. Una pregunta, ¿cómo evalúan ustedes lo que es el proceso que llevará este proyecto? ¿Ustedes entienden que debe ser conocido por vistas públicas, que debe conocerse para que distintos sectores opinen? ¿Ustedes están trabajando para presentar propuestas de modificación? Vimos que la Sociedad de Diarios pide el apoyo para aprobarlo, tal cual fue presentado, lo mismo hizo Finjus. ¿Cómo evalúan ustedes el proceso ya del conocimiento de la pieza? Esto debe ir a vistas públicas, justamente el Senado esta misma noche, no sé si tú manejas la información, ya designó una comisión, te puedo compartir los datos. Dime los nombres. De los nombres de las personas que están integrando esa... ¿Bicameral o solamente de la Cámara Alta? No, de la Cámara Alta. Entonces, esa comisión especial está integrada por Franklin Romero. La preside Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, San Francisco de Moisés Macorís. Ayala, a Neudy Ortiz, Neudy Ortiz, San José de Ocoa, Ramón Rogelio Genao, Omar Vega, Fernández, Félix Bautista, Rafael Duluc, Pedro Tineo y Ginette Burnigal. Esos son los que presiden pues componen la comisión. La comisión que va a revisar este anteproyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. No todo está mal en este proyecto de ley. Yo iba a preguntar si no hay nada bueno. No, yo dije al principio que hay mucho de derecho positivista dentro de eso y por ejemplo yo resalté en el capítulo 5, en su artículo 25, dice de la comunicación audiovisual, que son estos espacios, ¿verdad? Yo resalto, por ejemplo, el artículo 26, lo catalogo como positivismo. ¿Qué el dice? Artículo Perdón, 27 también entra el derecho positivo. Tienen que ver con todos los contenidos en favor del gran conglomerado de proteger, de elevar el tema de la cultura, de elevar el tema del conocimiento, de proteger el contenido para la familia, o sea, hay un montón de cosas aquí que no es que todo está perdido. Donde entra el tema grave es cuando entra en el campo gris de la autocensura, de la censura previa y del control por los órganos del Estado de temas que el Estado mismo no podrá contener. En sentido general, dirían ustedes entonces que lo que necesitaría atención y ajuste es más que lo positivo, como menciona Graimer. Yo entiendo que muchas cosas de las que están aquí se pudieran implementar, pero hay que comenzar a definir cada cosa y ponerla en su lugar. No dejarlo a se puede interpretación. dejar a la interpretación porque en ese campo de la interpretación es muy subjetivo lo que se puede hacer. Entonces, bajo esa premisa, cualquiera puede caer en una falta porque es muy amplio lo que se quiere abarcar con esto. Entonces, hay que ser más específico y comenzar a llamar las cosas por su nombre. Yo estoy de acuerdo con que aquí, por ejemplo, hay un código de que algunas palabras altisonantes que sí se pueden decir, por ejemplo, en las redes sociales, haya un control, pero eso se puede socializar directamente con las plataformas
para que entiendan, porque así YouTube ha llegado a acuerdos con determinados países que han sugerido que se coloque ciertas palabras que las escuchamos decir en las redes sociales como nada, pero que le ponen estas restricciones. Yo estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo tampoco con un lenguaje que denigra a la mujer, con un lenguaje soez, donde se quiera entender que la mujer es una cosa, donde se quiera maltratar incluso a los envejecientes, donde se tienda libremente a inventar una historia sin tener tampoco ningún sustento ni ninguna evidencia. Yo estoy de acuerdo con que haya, pues entonces un marco, pero que ese marco esté bien definido para que no haya escape a que de manera arbitraria alguien se tome atribuciones que no debería tomar y que después sea muy tarde a nivel democrático para el país reaccionar. José, wow, perdónenme. Sí, José Luis, es cierto, me lo acaban de confirmar. Wow, señores, ¿Qué pasó? lamento tener que informar el fallecimiento de una persona que es un gran amigo y muy querido por nosotros, el exdirector de prensa de la presidencia, don Roberto Rodríguez Marchena. Wow, qué pena. Don Roberto Rodríguez Marchena, me informan que fue encontrado fallecido en su residencia y en estos momentos se encuentran esperando el médico legista para identificar la causa de la muerte. Don Roberto pena. Rodríguez Marchena, una persona que en lo personal siempre le he tenido un gran aprecio y un gran cariño. Trabajamos juntos en el gobierno, él fue No, y portavoz un del gobierno, magnífico un gran profesional, comunicador, un además. gran profesional. Es miembro del comité político del PLD, creo que él salió electo miembro del comité político del PLD en la última elección. Lo acabo de confirmar ahora directamente con una persona que, o sea, me atrevo a decirlo en el aire porque confío 100% en esta fuente y me dice que está esperando. Lamento mucho tener que dar esta información, Qué señores, pena, qué qué pena. pena. Y pasa su alma y nuestras condolencias a sus familiares. Yo me siento en lo personal muy afectado por esto, Liceto. Yo sé que tú también, porque Mucho, así compartimos es. mucho con él. Así Un hombre es. tan decente, tan Muy correcto, tan decente. caballero, independientemente de las posiciones que él pudiese enarbolar, es una persona de mucha decencia, de mucho... Sin duda alguna. Muy decente. Pasa Lo sí, conocí sí, sí, desde el movimiento estudiantil en la universidad, en los años finales de los 90, y desde siempre un hombre muy correcto, muy trabajador y un cientista social de los planes de comunicación, La un verdad, investigador. sí. Cónchale, qué Bueno, pena. pasa eso. su alma y muchas nuestras condolencias a la familia, la verdad. Mira, José, te iba a Sí. preguntar, este proyecto de ley tiene 75 artículos y 29 páginas. Tú que has sido de los más, de los críticos más fuertes del proyecto, en la parte de lo que te decía Lisset, la parte positiva, la parte positivo? negativa. No, que tú me pudieras, sí, Ah, algo ok, positivo. algo positivo. Sí, Bueno, y yo que tú me entiendo que pudieras sí. decir, yo entiendo que un 50%, un 60%, o sea, ¿cómo tú lo...? En, En sentido Es general. difícil. No, Es mira cómo se compli- ríe, es no, co- es 100% complicado, negativo, no. va a decir... no es complicado. Yo te voy a sacar algo a lo mejor positivo, pero que eso incluso lo tiene Google. Si tú envías tu información de que tú pasaste un proceso judicial y que se concluyó y se determinó que tú eres inocente, y tú envías, porque Google tiene los mecanismos, te desindexan. O sea, todas las páginas que tienen el nombre tuyo, vinculándote a un hecho que a lo mejor fue investigado, pero no se llegó a una conclusión, existe lo que se llama el derecho al olvido, que eso está consagrado en esos mismos buscadores. Sí. Entonces tú lo que tienes es que apoderar un equipo legal que te organice bien la información y que tú completes la solicitud para que tu nombre desaparezca del buscador y a ti no se te señale por un hecho que ya Claro. está descartado judicialmente. Yo creo que eso es positivo, pero existe. Pero aquí se violaban derechos del habeas data, ¿Y qué pasó? se viola y se... Aquí tenemos una ley de habeas data, de que es la protección al resguardo de tu información privada, ¿verdad? Pero toda la información anda rodando por todos los sitios. Pero me refiero a aquel tema del data crédito, Ah, bueno. que tu información privada, aunque tú aunque tú se saldara la dichosa deuda esa, que aquí la deuda es vista como un tema denigrante, cuando la Como un deuda es un delito. símbolo de que usted tiene capacidad de que alguien cree en usted, Claro, ¿verdad? claro. Sinónimo de fe. Sí. Sinónimo de fe. Y entonces aquí su información, como quiera, sigue rodando de manera... O sea que el Estado Dominicano no se ha ocupado de proteger, en sentido general,
ese concepto del habeas data, de proteger la intimidad y la información. Y tiene también algunas partes que protege, aunque no lo especifica tan ampliamente, lo que tiene que ver con el uso de tecnologías de inteligencia artificial para producir, como ha ocurrido, que algunos periodistas y figuras... Ajá. Bueno, no lo deja claro, pero sí lo establece de forma implícita, de que cuando hay alteraciones de videos, de fotos de voz, y demás, y de voz, pues entonces esto debe ser moderado. Yo estoy de acuerdo, porque por ejemplo tenemos casos de Alicia Ortega, de otras figuras, que en este momento su imagen está siendo utilizada de manera inapropiada para tales fines. Yo tuve ayer que cerrar la cuenta de un joven que estaba usurpando, que estaba suplantando mi identidad y estaba ganando dinero a través de Facebook con noticias que no eran para nada agradables. Ahora, yo agoté el proceso en Facebook, primero usted verifica su cuenta y después te envía toda la prueba y le eliminan a esa persona que se está haciendo pasar por claro. El artículo 70, perdóname, sí. El artículo 70 de la ley, ya en los finales, que entra en unos componentes también de mucha regulación, que yo creo que se sale fuera de la norma jurídica, porque son aplicaciones directas administrativas por el INACON, cuando el sistema debe decir que tú tienes derecho a apelar en un sistema jurídico abierto, oral y contradictorio, tal y tal. Pero el artículo 70 se contradice porque dice prescripción de las infracciones. O sea, aquellas infracciones que van de 3 meses cerrados, tanto salario mínimo. En un año se cierra la infracción. Pero entonces en el artículo 70 dice que prescribe. Pero, entonces digo yo, pero ¿cómo va a prescribir? ¿Se contradice? Se contradice porque usted está tratando de poner orden y si en un tiempo determinado no se hizo nada, prescribió. O sea, ¿cuál es la voluntad final entonces de tratar de poner orden en algo que se supone que se está violentando el orden establecido en materia de medios de comunicación? De acuerdo. Pero también la ley se contradice en el sentido, parece que no aprendimos de la Cámara de Cuentas reciente. La ley dice que los integrantes de la dirección ejecutiva o la dirección ejecutiva o directiva será seleccionada por el Congreso, ¿verdad? Pero entonces en los reglamentos finales dice la dirección ejecutiva o la dirección directiva someterá al Poder Ejecutivo los cambios internos de reglamento y tal cosa. Pero ¿cómo va a ser que usted lo selecciona el Congreso Nacional y prácticamente toda su gestión tiene que llevarla al Poder Ejecutivo? Entonces, que dice además la ley en los artículos previos que va a ser independiente, con presupuesto propio y autonomía propia. Entonces, ese presupuesto, esa administración individual y esa autonomía propia, ese fuero interno, digamos, tiene que estarlo entonces acompañando de peticiones directas al Poder Ejecutivo. ¿De qué independencia está hablando? Correcto. Y es adscrito al Ministerio de Cultura. Y es adscrito al Ministerio de Cultura. Entonces, no tiene, la intención está ambigua. Tiene contradicciones, ambigua, ¿no? Está. Sí, y realmente eso representa un gran problema. Para mí, uno de los puntos más luminosos que tiene es que abre la oportunidad de discutir lo que está pasando en el ecosistema mediático digital. Es una oportunidad que tenemos porque las legislaciones anteriores no lo han hecho. Por ejemplo, un gran vacío que queda es de forma explícita trabajar el tema de la inteligencia artificial. Porque cuando me hablas de los algoritmos, tengo que hacerte obligatoriamente referencia a la inteligencia artificial. Sí. Porque las plataformas, ¿cómo es que moderan? No hay un humano moderando 100 millones de comentarios por minuto. Correcto. Sino que es la inteligencia artificial que lo está haciendo. Entonces, lo positivo, la transparencia que se está pidiendo a las grandes plataformas. Lo negativo, que no queda claro cuáles son las garras, las bajadas jurídicas que va a tener el INACON para poder sentarse o sentar en la mesa de conversación a las grandes plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, para decirle, el ejemplo de Tego, esto es lo que está pasando, quizás no puedo bloquearte en República Dominicana, pero pacto contigo algunos códigos de comportamiento, de moderación, de conducta. Caray, uno vuelve a llegar a la conclusión de que lo que nos falta es educación, porque al final todo lo que vivimos emana del ser. Si yo tengo un código moral que rige mi actuación, me atrevo a decir que no necesitaría ni siquiera una sola ley que me diga cuáles son mis límites, porque mis conceptos y mis principios me van a marcar ese límite. Necesitamos impulsar la educación
a la par con las regulaciones y con las leyes. Por eso en Europa, Pero yo estoy muy preocupada porque eso anda A manga por hombro. propósito de ese comentario, ¿existen países donde podamos tomar como referencia o modelos de que este tipo de proyectos Lo más se próximo, hayan- no, lo más próximo es la Unión Europea y fracasaron. Inclusive Es problema serio. creo que la Unión Europea como estructura institucional jurídica demandó a Google. Creo que hubo una situación y el fracaso estrepitoso de la ley de influencers de España lo que hizo fue que movió capitales hacia, porque recuerden que España no es una república, es un estado federado y se rige por comunidades. No es lo mismo el concepto legal o jurídico o empresarial en Cataluña, que en Madrid, que en Sevilla, que en Andorra, qué sé yo, por decir alguno. Entonces, ¿qué pasó? Donde aplicaron con mayor rigurosidad estos tipos de controles, los capitales de las plataformas multinacionales que se sintieron que le estaban agrediendo su porcentaje de ganancia y encima tener que emitir información de su código base, migraron hacia otros espacios. Las principales plataformas de este país que tienen que ver con los videojuegos y contenidos digitales, no tienen su plataforma de código fuente en la República Dominicana. La tiene, una de las más famosas aquí la tiene en Inglaterra y otra la tienen en Estados Unidos. Y a esa tú no puedes porque esa le da la suficiente capacidad de bajada de gigabytes De por contenido. segundo de capacidad para poder gestionar ese sector empresarial que son los medios digitales. Entonces no es una cosa tan fácil. Pero también hay algo, y es que en esa comisión, ¿dónde está la representación de los medios digitales? ¿Quién lo hace? Está Percio, que representa la sociedad de diarios, pero ¿quién representa? O sea, está Finjus, tenemos también al periódico El Día con José Monegro, pero Miguel ¿dónde está la Frajul. pluralidad que debió darse? ¿Dónde está la participación que se le debió dar a la juventud? Usted mira la fotografía, y yo soy admirador de las personas, no importa su edad, pero ¿dónde estaba la representación de la juventud? No, te voy a decir algo. ¿Quién fue allí? Perdóname, José. En el proyecto, ¿Quién fue? ¿Quién era el oye, representante de la juventud? una de las Nadie. condiciones, oigan una de las condiciones, esto es aberrante, para ser miembro de la comisión de la dirección No, había que ejecutiva, más de 30 años. Oigan esto, hay que tener, dentro de otras condiciones, que si os quede dominicano, tal cosa, tal área de profesión, una de las condiciones, más de 30 años. Dígame usted si eso no está alejado totalmente de la realidad. Por lo menos debe haber dicho mayor de edad. Con que diga mayor de edad es suficiente. Con que diga mayor de edad es suficiente. Pero, pero como, con sí, relación a lo que Miguel. decía Graimer de la Unión Europea, ¿a qué ha estado apostando la Unión Europea? Precisamente por algunos de los fracasos de la ley de servicios electrónicos, es a la alfabetización mediática. Darle competencias mediáticas a los ciudadanos para que aprendan a consumir información de manera responsable, pero también a difundir información de manera responsable, que yo creo que eso también debe estar contenido en una ley por las grandes brechas que tenemos nosotros. Por ejemplo, en países pobres, el consumo de pantalla son 8 horas promedio por día, una jornada laboral. Terrible. Y el daño que están haciendo las plataformas, ¿quién los resarce? Entonces, hay muchas brechas y en países como estos, donde hay tantas debilidades institucionales y tantas carencias en materia de educación, es importante que todo eso quede claro y quede institucionalizado. Sin duda. Pero alguna. además también que aprovechen la ocasión que el pueblo dominicano está esperando el Código Penal. Yo creo que eso es más importante ahora mismo que esta ley que estamos debatiendo en este instante. Bueno, José, Que le regalen al país el Código Penal y tú verás como mañana están celebrando regocijo nacional. Pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. José, Pero lo hagan. ahí voy. En nuestro país todo es prioridad. Esa es la verdad. Y yo voy a insistir de nuevo, Víctor, en la necesidad de que La educación. fomentemos la educación, el pensamiento crítico, porque eso nos va a aliviar muchos de los males que estamos viviendo, que van creciendo en progresión geométrica, mientras que la educación va, yo no sé si en progresión aritmética o menos, pero yo estoy sumamente preocupada. José Peguero, Miguel Otañez, Graimer Méndez, gracias por acompañarnos Miguel. esta noche. Habríamos podido agotar muchas horas más, pero nos quedamos con la oportunidad que parece abrirse a las vistas públicas, o sea, esperar que se produzcan, para que se escuchen más voces y pueda afinarse el proyecto. Solo decir esta, a modo de conclusión de parte ¿Cómo no? mía, a propósito de todo lo que hemos estado leyendo y hablando sobre este tema.
que el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios de audiovisuales, lejos de empoderar a los ciudadanos, fortalece la capacidad del Estado para vigilar y sancionar sin controles suficientes. En un país con una brecha digital marcada, una judicatura tecnológicamente atrasada y una inversión privada todavía incipiente, esta ley puede convertirse en un instrumento de exclusión y represión digital. Esperemos que no. Estaba tratando de hacer contacto con el senador Franklin Romero. Vamos a tener una reacción de él más adelante para, como decía José Peguero, como él fue el senador designado para coordinar la Comisión Especial del Senado de la República, que va a conocer sobre este tema, a ver cuáles serán los próximos pasos, pero yo estoy de acuerdo con que debe someterse a un profundo y amplio debate con la participación de diversos sectores de la sociedad. Reiterar con mucho dolor y con mucha pena el fallecimiento del ex vocero de la presidencia, don Roberto Rodríguez Marchena, un hombre decente, elegante, siempre de fino trato. Usted podría estar de acuerdo o no con las posiciones que él expresaba, diferencias políticas, pero era un caballero en todo el sentido de la palabra. En estos momentos, el director de comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Olivo, acaba de confirmar el fallecimiento. Él era miembro del comité político del PLD. Aparentemente murió de un infarto. Qué pena. Lamentable. En el rango de este tiempo, con el grupo etario de esta generación, un hombre joven. Sin duda alguna. Sí, claro así que es. sí. En el así rango es. etario de esta época. Así No es. presenta ninguna, no presentaba. Acabo de conversar con Yamaris también, su asistente, su secretaria, me dice que está en la casa esperando el médico legista para poder hacer el levantamiento correspondiente. Pero un hombre decente, un caballero, don Roberto Rodríguez Marchena, lamentablemente falleció hace unos 10 minutos en su residencia. Parece que fruto de un ataque cardíaco. Lamentamos eso. Pasa su alma y nuestra solidaridad a sus familiares y allegados.